cómo uno, aún estando en una institución donde entregó alma, vida y corazón desde un lugar de querer hacer el bien genuinamente, Okay, I was a numerary in I whistled in Scotland. Maybe I'm the only male numerary that whistled in Scotland, and I left. Yay! So, um, anyway, I'm from England. El dolor por el dolor, la renuncia por la renuncia. Uno le puede luego dar el sentido que quiera, yo ahí no entro. Buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, según corresponda a cada uno de este nuevo viernes en el que nos encontramos. ¿Cómo están todos? Esperemos que muy bien. Vamos a hacer nuestra presentación habitual, recordando los criterios con los que nos solemos mover y que es tratar de decir siempre todo de modo positivo, evitando descalificaciones personales para que todos nos podamos sentir cómodos en este espacio que intentamos que sea lo más seguro posible, porque queremos hablar con libertad, queremos compartir con los demás aquellas experiencias de lo que hemos vivido, nuestras propuestas, nuestro análisis de las cosas que van sucediendo. Y bueno, sabemos que tratamos de evitar también algún tipo de ofuscación, si no, el equipo técnico nos manda un ratito a waiting room, a sala de espera, hasta que serenamos y después volvemos para continuar con nuestra presentación. Dicho esto, bueno, los saludos a cada uno, ¿cómo están? ¿Cómo va este nuevo Bienvenidos. viernes? Tenemos caras nuevas como Lala. Bienvenida. Bienvenida, Lala. Lo tenemos a Mike ¿qué también, que tal? hemos visto un También video Mike. muy reciente. Un placer Buenos compartir días. contigo. También, está con nosotros, vamos a tener participación de varias periodistas. La tenemos a Andrea Menchaca, mucho gusto por estar con nosotros. En algún momento dado, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo va? Un Hola, muy gusto bien. compartir contigo. También se van a sumar a lo largo del programa Paula Vistanino y esperemos también poder contar con la participación de Antona Canti. Así que tenemos mucho material para compartir, para analizar, para reflexionar de cosas que han pasado súper recientemente, ¿no? O sea, esto es como un río que va fluyendo y no se detiene ya más, ¿no? Lo que ha comenzado entre todos nosotros, lo que estamos compartiendo, ya es un río caudaloso que cada día va teniendo nuevas instancias y muchas cosas sabidas y muchas cosas para seguir desarrollando y para seguir compartiendo de lo que hemos vivido. Así que bueno, vamos a arrancar con un tema técnico, porque lo que queremos asegurarnos es que todos los que participemos podamos hablar en nuestro idioma, que los subtítulos puedan salir en nuestro idioma para facilitarle a otros que también comprendan lo que estamos diciendo. Recordamos que hay un video en el espacio, en el canal de YouTube, desde hace mucho tiempo, pero vieron que a veces somos como medio rebeldes y esas cuestiones técnicas muchos no le prestamos atención, pero después encontramos dificultades para cuando hay que traducir a alguien que habla en inglés y nuestros subtítulos no son los adecuados. Entonces, vamos a compartir un video y simplemente fíjense, cuando vayan viendo el video, el paso a paso en la parte inferior, donde salen todas las ventanas, donde sale el compartir la pantalla, el chat, donde aparece la parte de los subtítulos. Desde ahí, con una flechita que se abre para arriba, es donde vamos a poder modificar el tema de la lengua en la que hablamos y en la que queremos los subtítulos, que básicamente tiene que ser la nuestra. Sobre todo lo decimos, ¿saben qué? Para aquellos que por su trabajo o por sus actividades utilizan alternadamente el español, el inglés o el francés o lo que sea, porque entonces si no, cuando hablan en un idioma que no es el correspondiente, los subtítulos salen como jeroglíficos, ¿sí? Así que le pedimos al equipo técnico de ahora que nos comparta el video. Gracias.
el ambiente de familia. Esto por una parte. Y por otra parte, lo de rezar y agradecer su entrega generosa, pues mira, que sí, que gracias por lo de rezar y agradecer, pero a lo mejor es más efectivo horarios normales, sueldos normales y cotizaciones a la seguridad social normales. Bueno, no, es que tuvimos como, vieron que a veces en la enseñanza de pedagogía, para reforzar, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Bueno, un poco es esto. Bueno, esperamos que puedan sintonizar esto. A ver, cuando estamos hablando en español no hay inconveniente, salvo que alguien tenga configurado de otra manera y entonces el subtítulo sale en un lenguaje que es incomprensible. Pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos para arrancar? Ali, Marina, ¿con qué empezamos de las novedades de esta semana? Bueno, yo empezaré diciendo que hace mucho tiempo que no venía y estoy muy contenta. Bien. Me Y hace mucha nosotros ilusión, de que estés con nosotros. sí, volver a veros y también ver caras nuevas. La verdad que está genial, hacía tiempo que no me pasaba y estoy muy contenta. Y bueno, un poco viendo los temas, ¿no? Sobre todo noticias, temas de comunicación que han salido esta semana y pues digo, no, quiero estar ahí para comentar y para ir desentrañando, ¿no? Todo lo que nos está llegando. Así que, bueno, muy contenta de estar aquí y con ganas de comentar las últimas noticias. Y también súper agradecida de que esté Andrea y luego cuando esté una Paula, todas las periodistas que, bueno, que se interesan por estos temas y que buscan información al final. Y bueno, la verdad que súper agradecida. Bueno, Marina, los súper agradecidos también somos nosotros. Aprovechamos para decírtelo acá en público por esos maravillosos podcasts que nos estás regalando, esas entrevistas en las que podemos ahondar en el pensamiento, las experiencias y las vivencias de personas que han participado de la obra, que son, bueno, una delicia escucharlos. Así que muchísimas gracias por toda tu dedicación y el tiempo que hay invertido en eso. Aprovechamos para decírtelo de todo corazón. Y que Bueno, tanto bien hacen, Grace, porque yo creo que lo hemos conversado con varias y varios. El mayor bien de de este canal es lo que no se puede medir, lo que no se puede cuantificar, que es que estamos sanando, que estamos entendiendo qué nos pasó, que estamos superando esas etapas complejas y dolorosas entre todas y todos. Así que gracias, Marina. bueno, gracias a todos por escuchar, a todas las personas que participan, porque sin eso no habría ni Sí. podcast, ni Zoom, ni nada, así que lo hacemos entre todos. Pero bueno, muchas gracias. Y bueno, no sé si queréis, podemos ir haciendo una pequeña Sí, recapitulación, ¿no? exacto, exacto. Vale, De bombas de esta semana, ¿no? Porque cada semana Sí. nos sorprende con algunas cosas nuevas, en este caso con una nueva nota publicada en el Financial Times, ¿no? Eh, y este tipo a ver, de escritos que de alguna manera exponen características que hasta ahora tal vez se mantenían un poquito más ocultas relacionadas con la obra. No para nosotros porque estuvimos dentro, pero sí para la mayor parte de la población. Marina, contanos un poquito sobre esto y también, ¿por qué no andamos un poquito en qué es esto de periodismo de investigación para contextualizarlo, ¿sí? sí, bueno, me gustaría como explicar qué es el periodismo de investigación, también aprovechar que hay periodistas en la sala para ¿no? que también nos cuenten un poco más sobre este género y por qué es tan importante en la sociedad. Y luego, pues la idea es comentar la noticia del Financial Times y también la respuesta del Opus Dei. Entonces, ya adelanto que para si alguien no lo ha visto, no ha visto la noticia o no ha visto la respuesta del Opus Dei, puede que no sea satisfactoria para todo el mundo, entonces quiero hacer un aviso, ¿no? De que puede ser un poco duro escuchar ciertas partes de la respuesta del Opus Dei, entonces
Al final aquí queremos también crear ese espacio seguro, tratar de hablar todo de manera reposada, ¿no? Con una mirada analítica. Y aquellas personas, por ejemplo, pues que sientan que tienen que defender al Opus Dei o lo contrario, que lo tienen que atacar visceralmente, pues como siempre animamos a, ¿no? a pausar un momento y tratar pues un poco en este rol de periodistas de hoy de ver qué información sí dan, qué información no dan, contrastar y un poco la idea también es tener al final un pensamiento crítico, ¿no? Cada uno y que nos podamos ir haciendo nuestra composición de lugar o sacando nuestras conclusiones. Yo compartiré las mías porque como estoy invitada y todos los que estamos aquí compartiremos las nuestras, pero bueno, que no significa que es lo que haya que pensar o que como, ¿no? que como grupo haya un punto de vista ni como canal, ¿no? Pero bueno, eso era simplemente un pequeño aviso y también de nuevo agradecer a todas esas personas que, bueno, desde Puslibros, desde Ágora, desde el tú a tú, el boca a boca, colaboran, ¿no? con estos medios de comunicación, porque al final sabemos que sin la voz de los exmiembros y sin las personas que se ofrezcan a hablar, pues no habría noticia, ¿no? Y no habría información y no habría investigación. O sea que como todas las personas que han hablado en esta nota del Financial Times son anónimas, pues bueno, desde aquí a quienes seáis, quienes hayan querido participar en esto, nuestro agradecimiento porque al final son la voz de muchos, ¿no? Y, y bueno, haciendo una pequeña recapitulación, tengo aquí algunas notas, o sea que si veis que miro para un lado es por eso, porque me he apuntado, me he preparado un poquito, pero básicamente recordemos que en cuanto a medios de comunicación, bueno, tendremos un poco más tarde a Paula Vistagnino, periodista argentina, que bueno, escribió una noticia y un reportaje de investigación sobre los testamentos y las donaciones del Opus Dei en Argentina y posteriormente bueno, se hizo eco de la denuncia de las 43 exnumerarias que denunciaron al Opus Dei, ¿no? por explotación laboral, trata de personas, etc. Ese caso aún no está resuelto. Y bueno, Paula ha sido quien desde Argentina pues, ha ido dando voz a estas causas, también con este enfoque de periodismo de investigación. Y bueno, también ha sido un poco como el pistoletazo de salida, ¿no? Esa denuncia y ese eco que se hizo Paula para que tantas mujeres exnumerarias y también hombres y personas de todo el mundo se lanzaran pues, a seguir hablando del tema o a contar historias que quizás hasta entonces no habían contado y también para que otros medios de comunicación tuvieran interés en el Opus Dei, ¿no? También en otras ocasiones hemos tenido aquí a Tania Silem de la televisión irlandesa, tenemos hoy a Andrea Menchaca, que también está investigando el tema del Opus Dei desde México. Y bueno, no sabemos si podrá unirse Antonia Condi, pero bueno, también nos ha escrito que estaba interesada en participar, que es quien escribió el artículo del Financial Times que salió en marzo de este año, que se llamaba The Opus Dei Diaries, o sea, los diarios del Opus Dei, sobre 3 exnumerarias auxiliares que contaban su experiencia en la institución. Y después de que se publicara ese artículo, salió una reacción y un comunicado por parte del Opus Dei, que ya comentamos en su momento, y a raíz pues, de ese artículo, de la respuesta del Opus Dei, más personas parece que se animaron a hablar y también desde el Financial Times dijeron, bueno, esto parece que es un tema que hay que seguir investigando, ¿no? Que parece que hay más donde rascar. Y entonces ha salido un segundo artículo hablando, enfocándose especialmente en la captación de menores y el uso de mortificación corporal entre estos menores, ¿no? dentro de la institución. Y después de la publicación de este artículo hace 2 días, pues bueno, ya ha salido un comunicado del Opus Dei aclaratorio, ¿no? de esta noticia. Antes de entrar en todo ese tema y aprovechando que está aquí Andrea, es un poco sobre la marcha, pero me gustaría hacerte algunas preguntas y también, bueno, si hay alguien que tiene preguntas, también le animo a participar para que esto no sea podcast, por favor. La idea es que todos hablemos, quien quiera.
Sí, Y Alicia. Paula va llegando Sí, también. sí, aquí llegó también Paula. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Paula? Un Hola, placer, como Paula. siempre, ¿Cómo compartir andan? contigo. Estábamos Gracias. haciendo la introducción, nos lo estaba haciendo Marina con mucho cuidado, lo que es el periodismo de investigación y demás. Así que vamos a escuchar primero lo que nos quiere compartir Andrea y después también continuaremos preguntándote a vos. Andrea. Bueno, no sé si Marina iba a hacer unas preguntas, ¿no? Creo. Sí, perdón que no había visto que había llegado Paula, pero bueno, cualquiera de las dos creo No, que es explicar Va perfectamente. no llegando, apuro, Paula. eso. Sí, No hay sin apuro cuando ustedes digan, sí, tranquilas. vale. No, simplemente explicar un poco, ¿no? Cómo funciona el periodismo de investigación, por qué es un tipo de periodismo específico, ¿no? Yo algunas ideas que había recogido, ¿no? Y por lo que yo sé, digamos, es que es un tipo de periodismo que se enfoca pues, en ese análisis de datos, en una verificación muy rigurosa, también las fuentes pueden ser o suelen ser confidenciales, ¿no? Tiene como ciertas características que hacen pues, que no sea como una entrevista, ¿no? de interés humano o otro tipo de periodismo. Entonces, bueno, sí. Les cuento una infidencia, perdón Marina, porque tuvimos un debate previo a nosotros y decíamos, no, pero todo periodismo es periodismo de investigación. No, no es así porque tiene un formato específico, tiene una característica. Entonces decíamos, bueno, preguntémosle a Andrea, le pidámosle a Paula que nos especifique por qué este tipo de periodismo es tan específico y por qué apunta a determinados temas claves. Quien quiera, chicas, las escuchamos. Sí, bueno, hola a todos. Pues sí, el periodismo de investigación sí es diferente a la nota diaria que vemos en los medios, es diferente al artículo de opinión. El periodismo de investigación, pues como el periodista puede ser un grupo de periodistas o la periodista detecta un tema y entonces establece como una hipótesis de algo que cree que está sucediendo, ¿no? Y va un poquito más allá. Normalmente suelen ser, le decimos como de largo aliento, no es una nota, un reportaje que sale como en días o semanas. Normalmente toma pues algunos meses, incluso si es pues algo más grande, puede durar más de un año, no sé. Y ahí pues sí es investigar con documentos, toma tiempo porque hay que investigar con documentos, agotar fuentes de información que pueden ser testimoniales, pueden ser documentos, pueden ser autoridades. Entonces como que todo esto lleva un tiempo, contrastar también la información y esta parte de verificación que dices. Entonces es algo como más extenso y más detallado. No sé si Paola quiera agregar algo. Hola, ¿qué tal? Encantada, Andrea. Sí, bueno, un poco todo esto que está diciendo Andrea es el manual, ¿no? Se trabaja con una hipótesis porque se trabaja con un proyecto de largo aliento, entonces para poder estar mucho tiempo, uno le dedica mucho tiempo a esto y dedicarle la cantidad de tiempo y todo y organizar un poco lo que después se va a publicar, hace falta una hipótesis, eso en cuanto a lo técnico y a lo teórico, sobre todo de la investigación. En términos de la definición del periodismo de investigación, a diferencia de otra cosa que uno puede hacer cotidianamente en el periodismo, yo trabajé bastante tiempo en diarios y entonces ahí uno hace notas día a día, en cambio acá publica muy cada tanto. En el día a día, en el periodismo de investigación, en general, la definición es que hay algo ahí que no está en la superficie, que está más profundo, que no se puede encontrar en lo superficial y por lo tanto hay que ir un poco más lejos para encontrar eso y no está en la superficie porque se supone que hay un poder que está intentando ocultarlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la definición teórica del periodismo de investigación y llevándolo al plano del trabajo o en todo caso a lo que los periodistas de investigación, en los casos en los que hacemos investigación intentamos hacer, porque todos hacemos un poco de todo, no sé Andrea cómo es tu caso, pero en general los periodistas somos bastante multifuncionales porque laburamos en distintas cosas al mismo tiempo, pero particularmente en el caso de mi investigación sobre el Opus Dei, yo tuve hasta que publiqué tenía muchos testimonios. Podría haber publicado hace muchos años algunas cosas, pero no alcanza con tener un testimonio por muy revelador que sea ese testimonio, ¿no? No solo hace falta contrastar esa información, intentar, como decía Andrea, tener fuentes. Yo tengo fuentes orales que son testimonios
Y después esas fuentes orales, más allá de que sean verosímiles, más allá de que yo como periodista les crea, porque los datos que me están dando son contrastables, hace falta llegar un poco más lejos e intentar documentarlo. Primero porque la desmentida frente al testimonio es muy sencilla, ¿no? Es simplemente, bueno, lo que dice esta persona no es real. Entonces uno como periodista se blinda de alguna manera, se cubre para no ser desmentido fácilmente, teniendo documentos en los que apoyarse. Entonces, hacen falta fuentes testimoniales, o fuentes orales, testimoniales, y fuentes documentales, donde uno pueda además encontrar eso en algún tipo de registro material, llamémosle así a las fuentes documentales. Y a su vez explicar más cosas, porque una cosa es contar la historia de una ex numeraria auxiliar o de 10 ex numerarias auxiliares que pasaron por una experiencia más o menos similar, entonces que uno puede reforzar, porque tiene muchos testimonios, algo de esas historias, y otra cosa es a esas historias rodearlas de una historia mayor, de un sistema de cosas, de una organización de eso que le ocurrió personalmente a 1, 2 o 10 mujeres. O sea, el periodismo de investigación pretende dar cuenta del sistema de funcionamiento de las cosas, y ahí se insertan los testimonios, porque si no, es como muchas veces los periodistas publicamos historias sueltas, ¿eh? No digo que no se puede hacer, lo hacemos muchas veces con muchas cosas, pero en este caso particularmente yo creo que a mí lo que me pasó con el Opus Dei era que los testimonios aparecían sueltos y hacía falta ponerlos imbrincados en un sistema de cosas de cómo funcionaba. Y eso implicaba sí o sí hacer periodismo de investigación, porque implicaba toda una metodología, un proceso, como dice Andrea, de largo aliento, de tiempo, para que no solo no pudiera ser fácilmente desmentido, como que era una experiencia personal, sino que además pudiera explicar mejor por qué y cómo ocurrieron esas cosas que ocurrieron, para también proteger a los testimonios, ¿no? Porque también el ataque muchas veces es contra los testimonios. De esa manera se protege a la persona que está contando algo, porque eso que está contando no es en el aire, no le ocurrió solo a ella, no tiene ella ninguna responsabilidad sobre eso, sino que es algo que viene de un poder mayor, que viene organizado, que viene sistematizado y demás. Entonces, creo que es eso, que es dar cuenta de todo un sistema, todo un estado de funcionamiento de las cosas. Gracias, Paula, gracias. Y me gustaría sumarla también a Agustina como periodista en esto que estamos conversando, porque Paula hablaba de un poder mayor que trata de desmentir lo que los distintos testigos, las distintas fuentes revelan. Y me gustaría saber cuál es la respuesta de estos poderes mayores frente a las investigaciones de ustedes como periodistas. O sea, Agustina muchas veces nos ha compartido, después de más de 22 años de estar ahí detrás de Opus Libros, consecuencias prácticas. Pero ¿cómo se vivencia esto? Este poder que tiene una institución para contraatacar frente a lo que se investiga y se plantea. Bueno, ¿te diriges a mí? ¿Hablo? Sí, Sí, como claro. siempre, claro. Bueno, yo, hola, buenas tardes. Yo, por ejemplo, lo de Opus Libros, vamos a ver, yo pensé que si se sacaba documentación de dentro del Opus Dei, oculta, secreta, o sea, sus propios reglamentos, sus normas escritas, todo lo que venía de dentro, que la mayoría de nosotros no conocimos estando dentro, se podía demostrar que lo que denunciábamos en muchos casos por las prácticas, por la normativa, por las costumbres, que denunciábamos, si eso estaba corroborado porque lo ponía el material, digamos, lo que compone la praxis y el espíritu de la obra escrito y firmado por escribá, por Álvaro del Portillo, pues entonces, qué mejor fuente que esa, ¿no? Y en cuanto empecé a tener esos documentos internos, pues realmente no era difícil pensar que nos habíamos inventado lo que denunciábamos, ¿no?
Y, y bueno, a mí mi principal fuente de documentación, aparte de, bueno, de muchos testimonios y demás, igual, pero digamos que lo que en general se puede decir que lo que denunciamos, el Opus Dei lo tiene, es lo que hay que vivir porque está escrito para que se viva. Y porque todo eso, como es oculto, si se sacaba a la luz, se podría decir, mire, es que yo no me lo invento. Nosotros, muchos casos, muchas testimonios de cosas que se hacen, que no se hacen, que te dicen lo de los 14 años y medio, lo de compelintrare, que decía el fundador, obligarles a entrar, ¿no? Y sabemos de sobra que muchos de nosotros hemos pitado siendo menores de edad y nos han dado el cilicio a la semana de estar ahí. Entonces, si ellos esto lo tienen guardado con 7 cerrojos, pues si salía a la luz, era una buena fuente de documentación. No nos lo inventamos, aquí tienen ustedes lo que se enseña en el Opus Dei. Bueno, a raíz de eso salió la denuncia del Opus Dei porque esos documentos eran de su propiedad. O sea, me pusieron una denuncia por un jurado, un juez de lo mercantil. O sea, era propiedad material de que valía un dinero, digamos, que era suyo y lo podían publicar sí o no, cuando quisieran. No porque dijeran que eso era inventado, sino porque esto es nuestro, nosotros lo sacamos cuando nos dé la gana, si queremos sacarlo. Y claro, la idea era que, perdonen, o sea, las sociedades secretas están prohibidas por la Constitución en todos los países. Ustedes no pueden funcionar con unas normas escritas entre ustedes que nos obligan a los que hemos estado allí y hacer como que eso no tiene importancia y que si quieren lo publican y si no, no. Entonces, bueno, ahí ya se derivan más casos, ¿no? Pero bueno, básicamente para centrarme, era eso. O sea, que mi principal fuente de denuncia ha sido el propio Opus Dei en sus reglamentos y en su historia secreta y oculta. Eso. Gracias, Agustina, gracias. Paula, vos hace un rato mencionabas la importancia de preservar a los testigos, ¿no? Y nosotros acá muchas veces tenemos esta situación a lo largo de los meses de ver que las personas tal vez no quieren dar sus testimonios, no quieren prender sus cámaras, prefieren entrar con un seudónimo, con un nick, por un temor, ¿no? Por un temor. ¿Qué es lo que pasa con ustedes como periodistas, ¿no? ¿Tienen ese temor en concreto a esta institución? ¿La institución ha intentado acercarse a ustedes, darles respuestas directas a algo de lo que han publicado, más allá, independientemente de los comunicados oficiales que ellos escriben? ¿Cómo se manejan ustedes con eso? Sí, voy yo, Andrea, como quieras. Voy. Te escuchamos, Paula, y después vamos con Bueno, Andrea. Sí. ok. No, a mí lo que me pasó fue que cuando yo desde el comienzo, yo siempre conté, creo que lo conté en este espacio, que cuando yo dije voy a entrar con este tema porque tenía información de la vida, de mi historia familiar, en Bellavista, qué sé yo, y cuando quise entrar lo primero que hice fue llamar al Opus Dei y decirles, quiero saber qué hacen, quiero hablar con ustedes, quiero hacerles una entrevista, quiero... y la respuesta fue no contestar, ¿no? Nada de eso, a pesar de que tienen una oficina de prensa y que después nos enteramos de que tienen todo un laburo alrededor de la comunicación, ¿no? Para comunicar. Entonces arranqué así. Después, cuando empecé a publicar, la primera nota que publiqué que salió en Uruguay, que es una nota bastante grande y que empezó como un poco a abrir mi panorama, por lo menos, y a que muchas personas se comunicaran conmigo también. Esa nota no tuvo respuesta porque era un medio para mí espectacular, porque es una revista espectacular, pero que no era un medio de los mainstream, digamos, ¿no? De los grandes, de los que les generan a ellos o los que llegan a sus quizás al público, a la audiencia que a ellos les interesa, a sus fieles.
o a la gente que lo sigue, o aportes económicos, probablemente esas cosas. Entonces ahí no hubo respuesta. Lo siguiente que publiqué sí tuvo respuesta, porque ya fue publicado en un medio más grande, y yo ya empecé a conversar con ellos. Igual yo cada vez hacía lo que la práctica periodística indica, que es: yo voy a publicar esto, les mando un mail, les digo voy a publicar esto, muchas veces les digo voy a nombrar a estas y estas personas, a ver si alguna quiere derecho a réplica y quiere decir algo en la nota. Bueno, siempre la respuesta era: bueno, lo vamos a consultar, no va a haber nada. Luego, cuando empecé a publicar en medios más grandes, hubo, bueno, en el caso de La Nación, hubo una entrevista que se publicó en conjunto, y después también hubo comunicados. Lo que puedo decir para resumir, o sea, son diferentes cosas. Como resumen es, en general, ellos, frente a esto que decimos que es un trabajo que intenta blindarse para que no tener demasiadas grietas por donde entrar, para que entren, ellos en general lo que suelen hacer cuando no pueden desmentir, porque no han encontrado datos para desmentir, es hacer comunicados generales, ¿no? En los que dicen que el Opus Dei en realidad se dedica a otra cosa, y que o sea, desvían. Si uno lo lee, digo, no estás desmintiendo nada de la nota que se publicó, ¿no? Entonces contestan como con otra cosa. Esa es una estrategia bastante habitual, y la estrategia que se ve. Después, en las conversaciones telefónicas, a mí oficialmente no me han dado demasiada información más que la que uno puede encontrar en la página web, o estas cosas que sacan en los comunicados. Misma respuesta, respuestas en general más vagas, podemos decir poco precisas respecto de las cosas que se le preguntan, definiciones en general del Opus Dei. Entonces uno le pregunta por las asociaciones civiles, y ellos dicen, bueno, no son nuestras, nosotros no tenemos nada, son iniciativas privadas de fieles de la prelatura y qué sé yo. Este tipo de respuestas. Ahora, sí me pasó a mí de recibir llamados de miembros del Opus Dei, no muchos, pero puntuales, en el caso de los auxiliares, llamarme y decirme: lo que vos estás publicando, te quiero ayudar porque lo que vos estás publicando no es verdad, no es real. Te están usando para ir contra la Iglesia Católica, ¿no? Estas cosas. Te quiero explicar cómo funciona la cosa realmente. Y ahí se pone más interesante, porque en general cuando uno habla con una persona que no es algo publicable, qué sé yo, y uno habla y habla, aparecen un montón de cuestiones que son mucho más ricas para entender, y también de justificación, ¿no? Y de todo eso. Así que no más que eso, el único caso en el que a mí me contestaron con algún tipo de, no sé si habías preguntado eso, Grace, pero con algún tipo de, no de amenaza, pero como una cosa de vamos a analizar esto para ver si y evaluar algo de calumnias e injurias. Era más contra las fuentes, en este caso la familia Gatica Giannoli, que contra mí. Era contra lo que la familia decía en mi artículo. Pero bueno, eso, nunca tuve lamentablemente la posibilidad de frontalmente tener una conversación que yo sienta que es honesta y transparente de parte de ellos, que digan, vení que te muestro todo, o sea, si vos crees que pasó esto y esto no pasó, vení que te muestro todo, vení que te cuento, o quiero contar, ¿no? Nunca encontré una respuesta de ese tipo hasta hoy. Gracias, Paula. Esto que vos decías, que cuando tienen que desmentir, en realidad salen a aclarar. Es como una cuestión, en vez de decir, no desmienten, sino que salen a aclarar y cuentan otra historia. Y esta expectativa tuya de decir, bueno, me hubiera gustado sentarme, que pudieran explicar, y todo, es lo que nos ha pasado a todos los que estuvimos en la obra, que nunca se sentaron, explicaron la cosa con el tiempo que se merecían y con la atención que cada uno de nosotros hubiera precisado. Andrea, en tu caso, tu vínculo o respuestas relacionadas de la obra con algún escrito tuyo, o dificultades que vos tengas a la hora de entrevistar a ex miembros de la obra, porque también tiene todo que ver, ¿no?, con parte del ejercicio de este periodismo de investigación. Y la verdad es que yo todavía estoy en el proceso de investigación. De hecho, el trabajo de Paula también en lo de Financial Times, de alguna forma fue como, pues, a veces eso pasa, ¿no? Como periodista lo lees y te preguntas qué está pasando donde yo vivo. Y entonces he empezado a trabajar, pero todavía no llego a ese punto, ni siquiera de buscar a nadie todavía de la institución. Entonces, en ese sentido, todavía no tengo ninguna experiencia como la que narra Paula.
Y bueno, en la parte obviamente de las fuentes, testimonios, entiendo, y eso es común, pues para quien ha tenido ese tipo de vivencias, que hay temor a hablar. Creo que va bien, pero sí, no en todos los casos han querido o el dar el nombre, pero bueno, eso es algo que se puede esperar y claro, siempre ayuda que cada vez haya más testimonios para que no recaiga también en un solo testimonio y se pueda ver lo que explicaba Paula al principio, o sea, como esa parte de algo más grande y de un sistema. Pero bueno, yo creo que en esa etapa estoy como viendo quién quiere hablar aquí en México. A veces como periodistas sí podemos ofrecer esta parte del anonimato, también Claro. es válido. Gracias. Y gracias también a todos aquellos que levantan su mano y dicen, yo también quiero colaborar, yo también quiero participar, quiero sumar su testimonio. Lo mismo lo digo para los que están aquí presentes y quieran hacer algún comentario al respecto. Marina, Alicia, ¿quiere que avancemos un poquito, que nos adentremos en este último artículo que tiene tanto para comentar? Lo mismo que Claro. cada uno de los que estamos acá presentes, porque muchos seguramente habrán ingresado en la obra a los 14 años y medio. Habrán sido reclutados, habrán sido, como decía recién Agustina, con el compele intrare a pedir la admisión a Pitar. ¿Cómo Sí, podemos ingresar más? sí, ahora haré un pequeño resumen del artículo, ¿no?, que salió en el Financial Times, porque estaba centrado en esa captación de menores y porque es el último que ha salido. Pero no quería dejar pasar también un par de cosas que ha comentado Paula, ¿no? Esa crítica, ¿no?, que a veces puede surgir hacia este tipo de artículos de lo que publicas no es real, o bueno, es un medio, o es un periodista, o es una persona que va en contra de la Iglesia, ¿no? Este tipo de acusaciones, y que creo precisamente que cuando se habla de estas experiencias pues como menores, es como muy fácil caer en, bueno, es una experiencia frente a otra o es la palabra de alguien frente a otra persona, pero por eso también creo que es muy importante recordar cómo funciona ese periodismo de investigación, todos esos filtros y todas esas verificaciones necesarias para publicar una noticia, ¿no? No creo que ninguna periodista diga, bueno, voy a publicar esto, nadie lo revisa, yo misma no pienso si es verdad o es mentira, porque lo que quiero es simplemente sacar esto, ¿no? Hay todo el periodismo de investigación también por ese mecanismo de control que es del poder, ¿no?, y de la democracia, digamos, también requiere una ética profesional muy fuerte. Y eso son lo que los medios también consiguen, ¿no? Yo entiendo que estamos ahora, como es muy fácil también todo esto de las noticias falsas, que uno abra su página web o su comunicación institucional y que publique una versión de las cosas, pero precisamente por eso el periodismo independiente lo que hace es revisar todo esto. Y esto a veces también como canal, y me imagino que, vamos, Agustina, seguro que también ha pasado, ¿no? Decir, bueno, es que esos testimonios que compartís son mentira, no puede ser verdad que la gente os mande eso, ¿no? Y a veces tenemos esa resistencia, sobre todo quienes hemos estado en una institución donde ese pensamiento crítico se ha visto anulado o disminuido o manipulado de alguna manera, ¿no? Puede haber una cierta resistencia a creer que todo esto es real. Pero bueno, por eso que haga esta labor un medio independiente y periodistas independientes que no tienen nada que ver, no sé, con Opus Libros o con Ágora o nada así, yo creo que es fundamental. No solo por los exmiembros, sino por la sociedad en general, ¿no? Porque al final es un deber y un derecho de todos los ciudadanos conocer esas instituciones en profundidad. Y bueno, el artículo que mencionábamos y del que estamos hablando, que es de Antonia Candi, ¿no? Está basado, o sea, solo digo algunos datos y no sé si todo el mundo ha leído el artículo o no, si no, desde aquí os lo podemos facilitar. Básicamente está basado en los testimonios de decenas de personas. Su objetivo, digamos, o lo que se centra es en desafiar, y esto lo cito textualmente, ¿no?, las afirmaciones de la organización de que no tiene como objetivo a menores. O sea, un poco lo que todas estas personas dicen, ¿no?, o corroboran, es que el objetivo del Opus Dei está en los menores, digamos que ese es su foco, ¿no?, de donde sacan vocaciones. Son acusaciones que están centradas sobre todo en la última década. O sea, no son casos
de hace 30, 40 años, sino de los últimos 10 años, de personas que tuvieron esa experiencia de ser captados o que fueron testigos de esta captación a menores. Habla de la práctica de la mortificación corporal en menores como una práctica normalizada y extendida en la institución, y también afirma que los exmiembros que participaron en este artículo lo hicieron de manera anónima por temor a las represalias. Aquí un comentario, simplemente me gustaría recalcar que no dice que lo hicieran pues por vergüenza o porque no, o por su familia o tal, sino que se indica que los que no hablaron fue por eso, ¿no? Por temor a unas represalias. Por parte del Opus Dei, pues se afirma en este artículo que pedir la admisión o pitar, como se conoce dentro de la institución, requiere el consentimiento de los padres y que no implica la pertenencia al Opus Dei ni asumir responsabilidades como miembro del Opus Dei. O sea, pitar no tiene nada que ver con ser del Opus Dei. Y luego un ex miembro que se unió en 2006 con 16 años afirma que tuvo que usar el cilicio, y sobre el uso de la mortificación el Opus Dei dice que no hay una regla explícita, que eso nunca ha sido una regla y que es algo que ha ido cambiando con la mentalidad y con los tiempos y con la sociedad. También en el artículo se hace eco de todos los casos en todo el mundo, también habla de la denuncia de las 43 en Argentina, pero el Opus Dei no quiere hablar de casos judiciales que estén en proceso. Y vuelve a reafirmar lo que nos comentaba aquí Paula, ¿no? Que los clubes no pertenecen al Opus Dei, que no son su responsabilidad, que los crean personas independientes. Y luego, bueno, el Vaticano no ha respondido a ninguna de estas acusaciones. Y hay simplemente como dos testimonios, uno de una persona que dejó la institución en 2021, trabajaba en una escuela, y el motivo por el que dejó la institución fue porque todos sus intentos de cambio, todo lo que proponía para cambiar esa escuela fue en vano, no sirvió para absolutamente nada, y entonces en 2021 se fue. Y también hay una denuncia de una exsumeraria auxiliar a la policía irlandesa, pero aún no ha habido respuesta por parte de la policía. Entonces, bueno, aquí esto es un resumen por encima de lo que consiste este artículo. Ahí lo dejo Gracias. antes de No, pasar a maravilloso. la respuesta de los No, perfecto. Vamos a hacer algo que alguien proponía por acá, que sería interesante. No lo vamos a hacer con las cámaras, pero yo lo que les propongo es, ¿por qué no van a la parte inferior donde dice reacciones y levantan la mano con un icono, aquellas personas que están aquí presentes que pitaron a los 14:30? Simplemente como para saber cuántos han sido. A ver. Van abajo, donde dice reacciones, abren, levantar la mano, y por lo menos sabemos quiénes pitaron a los 14:30. O si alguien no lo puede hacer, que si tiene cámara, que levante la mano, para saber si los aquí presentes. Yo no la puedo levantar porque yo soy más grande. Alicia, muy bien. Aquí la tenemos a Marina, Mariano también. Agustina. No, yo quería decir que si solo los de 14,5 o en general los menores de edad. No, está muy bien, pero íbamos a hacerlo gradual, 14:30, De acuerdo. y ahora vamos con todos los que eran menores de edad. Menores de edad pueden levantar la mano para saber si hay más gente. Algunos más están levantando. Francisquita, yo levanto también acá con la mía. Sí. O sea, acá alguno levantó con las dos, así que pitó y repitó. Muy bien, perfecto. Bueno, o sea que varios de los aquí Interesante, Grace, porque en la institución nunca da números, nunca da este tipo de información de cuántos estuvimos, cuántos nos hemos ido, cuántos pintaron antes siendo menores de edad. Y mira, qué interesante. Exacto. Por lo menos esto es la realidad. Unas cuantas manitos levantadas de menores de edad que pidieron la admisión. Pero como dice la institución, eso era antes. O sea, después, a partir del año 82 se modifica, ¿no? Se modifica y pasan a ser como candidatos juniors, lo llaman ahora, algo así, puede ser. Antes eran aspirantes, pero ahora queda como mucho más cool de ser las juniors, ¿no? Juniors que, curiosamente, que cumplen los mismos requisitos que alguien que
lleva 30 años en la institución, porque más allá que jurídicamente pertenezca o no pertenezca, hace las mismas cosas, hace la media oración a la mañana, la media oración a la tarde, la lectura, reza las preces, reza el rosario, si puede, la parte correspondiente del día, las otras dos las medita, las contempla, lo que sea, hace la mortificación corporal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay una diferencia en lo que es la vida diaria, lo que es el día a día de las prácticas de piedad de una persona que acaba de pedir la admisión siendo menor que alguien que ya tiene la fidelidad o lleva 30 años. O sea, no existe esa diferencia. Patricia, te veo con la mano levantada. No sé si es porque era menor de Sí, edad o porque... Vamos, te aquí escuchamos. está lento mi video, ¿verdad? Pero bueno, ¿se oye bien? Sí, te Sí, escuchamos. Ah, perfecto. perfecto, ok. Sobre lo del candidatado, a mí me llamó también mucho la atención ese artículo por dos motivos. Uno, porque fue un artículo que salió anterior al artículo, a la publicación del Financial Times. Digo, lo cual quiero pensar, porque así lo hacen los periodistas que se acercan a la institución para decir que van a publicar y prepararon muy bien, bueno, no muy bien, pero prepararon el terreno para publicar un artículo antes de la réplica, ¿no? Y me llama la atención el término candidatado, porque es un término de asociación religiosa. Los candidatos, o sea, si se busca el derecho canónico, es una etapa previa al noviciado. Ellos que niegan lo religioso y que son laicos, como que ahí hay una contradicción que, bueno, no sé si a alguien más le haya sorprendido eso, pero a mí me llamó la atención ese detalle. Bueno, no tan detalle. Bien, gracias, Patricia. Hola, Lala, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Ahí se escucha? Muy bien. Sí, te escuchamos. Acá le estoy poniendo rostro y nombre, esto es un día histórico. Es un día para Eh, celebrar. Felicitaciones. Gracias. No, yo quería decir que tengo 31 años, nada, soy como muy, o sea, salí de la obra hace 2 años nada más, y quería contarlo porque yo escucho mucho Opus Libros y testimonios y los leo, y a mí me llama la atención cómo gente que por ahí pitó hace mucho más tiempo narra las mismas cosas que yo viví y que me fui hace 2 años. Digo, me parecía que estaba bueno contarlo. Y después, por otro lado, yo ayer o antes de ayer leí una entrevista que le hicieron al padre en Chile, en donde él dice, con todas las letras, que el menor de edad pita con total, ¿cómo se dice? Aval de los padres, digamos, como normalizando un montón esto como dándole por hecho de que siempre fue de ese modo, y yo, digamos, entre mi gente, yo no pita a los 14 y medio, pita a los 17, pero entre mi gente sí había muchas que han pitado a los 14 y medio, y no estaba eso estaba bueno, la familia no entiende mucho, entonces mejor que no se diga tanto, digo porque hoy por ahí se usa como ese lenguaje como que vale todo y como que ahora somos re libres y qué sé yo, pero en el fondo cuando vos llegás ahí y te sentás en un círculo te dicen, bueno, estamos en cuaresma, ajustemos el uso del silicio, fortificación extraordinaria, y todo esto pasó antes de ayer, digamos, no es tan lejano. Yo lo cuento porque a veces escucho cosas que cuentan ustedes y digo, wow, yo viví lo mismo y me fui antes de ayer. Digo, no hubo mucha evolución en cuanto a eso. Bueno, eso quería compartir. Gracias, Lala. Es muy interesante lo que compartís porque en muchos de los escritos, también en la respuesta que dan a este segundo artículo del Financial Times, también está esta especie de letanía de, bueno, eso ahora ya no se hace más así, eso fue en otra época, eso se cambió, se modificó, pero tenemos personas que se han ido recientemente de la institución y lo que cuentan es exactamente lo mismo que quienes se fueron hace muchísimo más tiempo, o sea que esas modificaciones no son reales. O sea, cuando se sale a aclarar cosas, se sale a responder, se caen generalidades que no siempre se atienen a la realidad, o por lo menos la realidad es distinta de lo que ellos dicen eh, que es, ¿no? O tienen una realidad paralela, que también podría ser, porque existen mundos paralelos, y si uno se maneja en ese mundo paralelo, tienen características distintas. Pero con el mundo de los mortales entendemos cosas diferentes, ¿no? Se pone mucho la atención, yo no sé si a ustedes les pasa, pero se pone mucho la atención en, bueno, a esos menores, más allá de que
de alguna manera, se los motiva, se les sugiere entrar. Hay quien ha contado anécdotas de, bueno, en el UNIP me encerraron en una salita y no podía salir hasta que no escribiera la carta, testimonio que escuchamos hace poquito. O sea que esa libertad y ese discernimiento no es así, claramente. ¿Por qué ponen tanto la atención en el tema de la mortificación corporal? Que yo creo que a la gente que no ha estado en la obra hace que se le paren los pelos porque le parece un horror. Y yo creo que esa realidad vivida no es lo peor que hemos vivido dentro. O sea, puede sonar como altisonante, pero hay cosas que son mucho más graves, cosas que nos han de alguna manera herido con mucha más profundidad. Agustina, te escuchamos. Perdón, solo quería hacer una aclaración. En el chat se está preguntando por qué esa edad de los 14 años y medio. Y bueno, se comenta que no está instituido oficialmente, pero no sé si recordáis que es que el fundador, era porque el fundador tuvo barruntos, ¿verdad? Esa palabra, de que Dios le pedía algo. Y que fue cuando esa edad, cuando él empezó, digamos, como a tomarse en serio lo que Dios le pedía. O sea, no está por azar, es porque como todo tiene un sustrato de la vida y hechos y milagros del fundador. Y otra cosa y acabo. Quien no haya leído el reportaje del Financial Times puede entrar en Opus Libros. En la actualización de hoy está en inglés, el original, y está en español. Nada más. Muchas gracias, Agustina. ¿Cómo te va, Gracias. Mariano? Te escuchamos. ¿Cómo estás, Grace? Tanto tiempo. Qué alegría verte, Mariano. Igualmente, hay una pregunta. Yo siempre digo, ¿por qué se dedican a los colegios? Si no les interesan los chicos, los colegios tendrían que desaparecer. Los colegios es el semillero de todo lo que hacen. Y los pobres numerarios y numerarias que están metidos en colegios y odian ser profesores y están obligados a ser directores y profesoras, y más porque los profesores y profesoras son a dedo. La comisión decide quiénes van a ser profesores y directores de los colegios. Así que está todo dirigido a los colegios. O sea que si a los menores no les interesaran, los colegios no existirían. Y lo único que les interesa es abrir más colegios y que haya más chicos, que haya más jardín infantes, que haya más todo lo que se pueda captar. Lo mismo con los clubes de bachilleres. Los clubes de bachilleres son un dolor de cabeza. Es como hacer de babysitter para los numerarios y era solamente para captar menores. Siempre fue lo mismo, nunca les interesó. De hecho, en Argentina, ¿cuántas residencias universitarias hay? Universitarios no pueden captar, entonces las residencias universitarias ni existen ya. Entonces lo único que se pueden dedicar es a menores, que son los fáciles de captar y los fáciles de manipular, nada más. Eso fue ahí todo lo que decías vos. Todos sabemos que lo que dicen es mentira. Digo, los chicos, desde los 14 y medio, estás obligado a cumplir todo el plan de vida, estás obligado a ir a los retiros mensuales, a las convivencias, a los cursos anuales, que no pueden ir a vacaciones con la familia. Es como que un chico de 14 años, de 15 años, tiene que dejar de ir a vacaciones con la familia, tiene que ir a los cursos anuales y no hay excusa. Y, anyway, es todo un Y hasta hace poco, Mariano, también las escuelas de hotelería. Ya te doy la palabra, Pati. Porque, bueno, se cerraron recientemente, pero las escuelas de hotelería era la misma historia. Se toman a los 13, 14 años las chicas y es para que sean numerarias auxiliares. Pati, querías hablar, ¿no? Sí. ¿O tienes la palabra? Regresando Sí. a lo que comentó Lala, de la entrevista que le hicieron a Ocaris ahora en Chile, el periódico El Mercurio, las palabras que dice él es que la libertad es un requisito imprescindible para cualquier vocación. Y dice que la incorporación al Opus Dei solamente es posible a los 18 años, ¿sí? Y dice que sí se puede empezar antes un proceso de discernimiento, pero me llama mucho la atención esto porque dice, sabiendo que no forma aún parte del Opus Dei y siempre con el permiso expreso de sus padres. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase que suelen decir de que es de hecho pero no de derecho, y creo que es algo que también a los aspirantes se les aplica, ¿no? O sea, al final, como que qué manera de manipular, es decir, tú eres de hecho, aunque de derecho no lo seas, si en un momento dado tuvieran que hacérselos ver, ¿no? Pero bueno, creo que al final también es todo lo que se está manejando
cara a los estatutos nuevos, por ejemplo, ¿no? O sea, manejar, no importa lo que vayamos a hacer de derecho, porque no se sabe qué va a pasar, pero de hecho somos una familia. Y ya con eso podemos como continuar pues no sé cómo llamarlo, teatro, ¿no? O sea, esta manipulación. Gracias por la Pati, gracias. precisión, porque fueron tal cual esas palabras que yo leí y me llamó un montón la atención porque nada, ponen como mucho foco en cosas que no son obvias y que las dice como que siempre se vivieron de esa manera y creo que no. Gracias. Voy a leer algo que escribe Paco, que dice, y después te escuchamos, Marina, dice, yo me fui, o mejor dicho, dejé de tener contacto con ellos, o sea, se evaporó, hace exactamente un año, y por eso prefiero por ahora no salir con nombre y cámara. Muy bien, lo respetamos, está perfecto. La verdad es que no sé qué pasaba con los niños en los últimos tiempos, fuera de que nos llegaban listas de chicos de clubes de bachilleres para poner en la lista de San José, con lo que parece que todo sigue igual, excepto que ahora tienen que hablar con los padres y suelen ser supernumerarios y que conocen perfectamente. Me encanta que les llegaban listas para que pusieran en la lista de San José los nombres, o sea, tampoco eran sus propios amigos. Yo recuerdo esto, gracias Paco por traerlo en este momento, la famosa lista de San José. Yo no sé lo que Uy, recuerdan ustedes, pero ese bru- momento donde uno se juntaba, bueno, San José es San José, no importa que lo pusieran ahí con una lista, pero donde uno tenía que previamente hablar con la directora, con el director, según correspondiera, y aparecer con 3 nombres de amigas para, bueno, para poner en esa lista, para encomendar a lo largo del año, para que en el transcurso de esos 360 días alguien se sumara y pitara. O sea, ¿dónde está la vocación de Dios, la llamada de Dios? Si uno tenía que proponer, y ahí figuraban esos nombres, y de golpe uno se enteraba de los nombres que ponían otros, porque era una cuestión pública, y también se leía la lista del año anterior, ¿recuerdan? Entonces uno de golpe aparecía alguien y decía, ah, yo estuve en la lista de San José de Megana, ah, yo he estado, o sea, esas costumbres, ¿dónde está esa presencia del Espíritu Santo donde nosotros ya establecíamos quiénes eran los que tenían que pitar, ¿no? Gracias por traerlo a colación, Paco. Marina, sí, te escuchamos. no se te Activa escucha. el micrófono, Marina, gracias. No, perdón, gracias. Bueno, a raíz de esto de los 14,5 y de los que, como preguntabas, que levantáramos la mano, quienes habíamos pedido la admisión siendo menores, sería interesante hacer el ejercicio, no hace falta hacerlo porque creo que sé la respuesta, me la imagino, de cuántos pitamos o pedimos la admisión con consentimiento de los padres, ¿no? Habrá más o menos que hayan pedido la admisión de menores, pero con consentimiento previo e informado de los padres, no simplemente pedir la admisión y luego contárselo a tus padres, que por lo menos los que somos quizá de segunda generación o de tercera generación, pues quizá ahí era un poco más fácil, pero aún así siempre era a posteriori. Nunca había un consentimiento previo y un consentimiento informado donde los padres supieran exactamente a todo lo que te comprometías, incluyendo pues este tema de la mortificación corporal, que es verdad y yo coincido en que no es lo más grave porque una vez que te vas de ahí es un tema que ya no vuelves a tocar y no vuelve a afectar en tu vida, no así otros temas que de alguna manera te pueden dejar otras secuelas, pero no por eso no deja de ser algo totalmente denunciable, ¿no? Es un maltrato físico y es algo que yo creo que muchos padres, incluso padres que pertenecen al Opus Dei, no tienen ni idea de que esto sucede y de que hay unas personas hablando a sus hijos de este tema, ¿no? Y bueno, eso queda ahí. O sea, ese consentimiento informado y ese consentimiento de los padres, no sabemos desde qué año es, no sabemos cómo se produce, qué tipo de conversaciones hay. O sea, no hay un protocolo del Opus Dei respecto a eso. Simplemente tenemos su palabra de que sí, los padres lo saben, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo esa es su estrategia, poco a poco, porque es lo único que tienen, poder decir que son los padres quienes aceptan esto, poner la responsabilidad en los padres y de alguna manera también crear esa tensión entre padres e hijos. Y por otro lado, cuando se dice, esas cosas han cambiado o eso ya no es así, yo también me pregunto, ¿y qué pasa con la gente del pasado?
O sea, el Opus Dei, como se sigue enfocando en los jóvenes y como sigue queriendo captar gente joven, dice, bueno, vamos a cambiarlo para las nuevas generaciones, aunque fuera cierto, cosa que no tenemos constancia y no tenemos pruebas. Yo quiero creerme, ¿no? Pongamos por caso, voy a hacer la ficción de que me creo que esto ha cambiado. Y todas las generaciones y generaciones y generaciones de años anteriores, porque esto al final no deja de ser una manipulación, no deja de ser saltarse la autoridad de los padres, una coerción. Entonces, todo eso, ¿qué pasa? ¿Y por qué la gente mayor no le importa lo que ocurre? ¿No? Al final vuelve a ser lo mismo, hacen una plataforma ahora que se llama Youth, Juventud o Jóvenes. No hacen una plataforma que se llame Señores hechos y derechos y señoras con su criterio, su experiencia de la vida y su pensamiento propio, ¿no? Y yo he de decir que personalmente esta es una de las cosas que más me duele, ¿no? Y por eso creo que es muy importante y de verdad que aprovecho para dar las gracias también a Lala y a todas las personas jóvenes que también dan su voz y su testimonio, porque hasta que, desde mi punto de vista, hasta que esto no pare y no tengamos una evidencia y una prueba de que esto ha parado, pues creo que no podemos conformarnos con pensar que era algo que se hacía antes o quitarle importancia y minimizarlo, ¿no? Y también, pues bueno, si hay gente joven que nos escucha o que tiene más información, pues es importante sacarla a la luz. Y nada, este era mi alegato. Claro que sí. Ahora, Marina, tienen Tengo una tienen cerveza por esta, aquí, por si acaso. está muy bien, está muy bien. A ver, tienen esta especie de como de plataforma, ¿sí? De juventud, youth, con todas unas cosas maravillosas, pero también tienen un apartado de tercera edad. O sea, vos te puedes ir con los youth, yo me voy con la tercera edad, digamos, corresponde más por nuestro rango etario, pero también están saliendo testimonios de personas mayores de qué es lo que hacen gracias al Opus Dei. O sea, me parece que están tratando de abarcar más. Ahora, claramente eso de la tercera edad, eso simplemente hacen bien a los demás. Ahora, la gente joven la queremos para la institución, como ponía por acá, mencionando a Agustina, necesitamos reclutar gente para que el Opus Dei pueda seguir creciendo, porque si no, desaparece. Menta, te escuchamos, ¿cómo estás? Invitar a los 14 y medio implicaba también, por ejemplo, ir a los cursos anuales sin permiso de los padres, o sea, sin saber. Yo he estado en cursos anuales y me imagino que muchos de los que están aquí, donde las chicas de 15, 16 años le decían a sus padres que estaban en campamentos o que estaban en cursos de estudios. Recuerdo concretamente, por ejemplo, una que quería ser filósofa, estaba en cuarto año del colegio, quería ser filósofa, y le dijo a sus padres que estaba ella haciendo un curso de filosofía con gente que le interesaba la filosofía, nunca en un curso anual. Y esto mismo yo lo puedo decir de gente que iba a los cursos de retiro. Y, a ver, estando en un curso anual también, recuerdo otra chica de 15 años que les había dicho a sus padres que estaba en un campamento y los padres iban semanalmente a verla, porque eran de la misma zona donde estaba la casa de curso anual. ¿Sí? Y salía la directora del curso anual y los saludaba, y la mentira llegaba hasta ese punto. Nada más. Gracias, Como, Menta. Mira, co- esto es lo que en la obra escuchamos muchas veces mencionar como la santa pillería. Recuerdo que cuando, ¿se acuerdan de esa expresión, la santa pillería? Cuando tuve que hacer mi primer curso, mis padres, por supuesto que no pertenecían a la obra ni les interesaba. Entonces lo que me dijeron es que yo lo que les tenía que plantear es que iba a ser un curso internacional de temas variados. Es verdad que era internacional porque venían personas de países limítrofes, ¿no? Pero es esta cosa de acomodar la verdad para no tener que decir que iba a un curso de formación porque yo me había hecho de la obra. O sea, en vez de encarar eso, que era lo que hubiera correspondido, era el plantear esto desde una propuesta así ambiciosa. Era verdad, era internacional, pero no hacía falta encararlo desde ese lugar cuando más simple. La verdad es simple. Lala, te escuchamos nuevamente. tienes que activar tu micrófono.
Ahí está, Ya, se me hizo ahí lío con está. los clics. No, quería retomar el tema este de la juventud eh, y el foco que se pone, porque bueno, porque ahí está el semillero y todas estas cuestiones, son palabras que hasta el día de hoy, o sea, se siguen escuchando, digamos, no es que ha cambiado mucho, pero sí quería contar una experiencia personal con dos agregadas mayores, que yo las acompañé en el año 2020, ellas dos fallecieron el mismo año. eh, bueno, estábamos en plena pandemia y yo me había cambiado hacía poco de centro, estaba en un centro donde había gente un poco más grande y a mí particularmente siempre tuve como mucha cercanía con la gente mayor y como mucha, no sé, me cae debilidad o amorosidad, no sé, me gusta estar cerca de esa gente, entonces las acompañaba mucho, ¿no? Y ellas estaban internadas en una residencia geriátrica, psiquiátrica, podríamos decir, tenía como esa doble vertiente. Y en el medio de la pandemia, bueno, nada, estaba como todo el mundo como más bien cuidándose y bueno, yo salía, ¿no? Y me iba tenía un certificadito, iba y me pasaba horas ahí adentro, bueno, fueron tiempos como muy movilizantes y ellas dos fallecieron, una falleció ese año y la otra falleció al año siguiente, ¿no? Y yo estuve ahí, ¿no? Las acompañé hasta el último aliento y no sé, el último rostro que vieron fue el mío más o menos. Y cuando yo me fui de la obra, que fue como al poco tiempo, a mí me impresionó porque como uno, aún estando en una institución donde entregó alma, vida y corazón desde un lugar de querer hacer el bien genuinamente, cuando te vas de la barca, digamos, no importa lo que pasó adentro, digamos. Eso yo quería decir que a mí me parece como súper fuerte, porque por un lado sos Messi más o menos cuando estás para pitar y todo el mundo está atrás tuyo, y cuando vos, y esto lo relaciono con esto del Espíritu Santo y el proceso de discernimiento, cuando uno va a salir de la obra también hace un proceso de discernimiento, entonces digo, no se respeta la voz del Espíritu Santo en la conciencia, ni para entrar ni para salir. Digamos, porque cuando yo entré, pité primero de supernumeraria, pero a mí me decían que Dios me pedía un poquito más, que yo le podía dar más y que entonces que sea agregada, digo, como esta cuestión ahí. Y cuando me fui, bueno, vos te fuiste, hiciste lo que quisiste, nosotros ya no pudimos con vos, ¿no? Como toda esta cuestión, y bueno, y tus padres también tuvieron la culpa. A mí nadie me llamó y me dijo, bueno, che, igual, nada, gracias por todo, la verdad que, bueno, acompañaste a estas dos personas o no sé, qué sé yo, como valorar un poco algo de lo que yo había como aportado estando ahí. Entonces, bueno, a mí por lo menos el mayor dolor que yo tengo es sentir que nunca exististe, digamos, como que uno dio un montón de años de su vida, yo digo, di 10 años siendo de la obra y por lo menos 5 más sin serlo, y es como que sos nadie, o sea, nadie. Es como, y eso yo creo que es para mí lo más doloroso. Una persona que se entrega con libertad, como decía Berna en su testimonio, o mismo Jacinto, ¿no? Como uno se entrega porque tiene ganas de hacer el bien y de encontrar a Dios y de repente entras a una institución en donde vos creíste y salís diciendo, uy, yo me creí esto y como que, ¿dónde está todo esto que yo me creí? Entonces, bueno, esto era para ensamblar el tema, ¿no? De los mayores, siempre también en los cursos anuales es como, ay, bueno, ¿y cuál te tocó? Ay, bueno, uy, te tocó con las grandes. Y yo tipo, no, bueno, yo feliz, me voy al casco, como que lo paso bomba, no sé qué. No, bueno, igual, ¿no? Como que está eso, de que te quiero cuando tenés una edad más o menos útil y al final hablamos de la cultura del descarte, como que no a la cultura del descarte y como que en el fondo descartamos o no al aborto, pero abortamos con el pensamiento, o sea, un montón de personas que ya no son útiles y las tenemos ahí arrinconadas, digamos, como que es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero bueno, es un poco así, digamos, lo que se ve. Gracias, Lala, muchas gracias. Te mandamos un súper abrazo desde acá. Gracias por compartir tu testimonio. Es verdad que es difícil salirse de la barca, pero bueno, también lo hemos comentado, esa barca hoy por hoy es el Titanic, ¿no? O sea que estamos en un mar y ese mar es un mar sin orillas. Y lo más importante no es que la institución lo haya visto. Dios ha visto todas esas cosas y te serán tenidas en cuenta. Y esas dos personas que maravillosamente acompañaste hasta el momento de morir, murieron mirando tu rostro. O sea que
tuvieron el rostro de alguien que las quería, que las acompañaba, que les cantaba las canciones que querían y no tenían el rostro del Opus Dei, esa madre que después te abandonó. Así que bueno, nada, un abrazo gigante. Gracias por tu testimonio. Albert, ¿cómo te va? Y después vamos con Paula. Hola, Grace. ¿Cómo estás, No, yo Albert? quería compartir una experiencia que viví cuando asistía a una casa del Opus Dei, y era que un día específico llegaron un par de hermanos y calculo que uno debe haber tenido como 14 y medio, 15 y el otro 16, 17. Y estuvieron como un mes asistiendo al centro de jóvenes a donde yo iba, y parece que como al mes les propusieron o los convencieron para que pitaran, como dicen ustedes, ¿no? Y eso se comentó entre los demás muchachos que asistían. Yo de alguna forma me he enterado de eso, pero después recuerdo que al poco tiempo, o sea, dentro de la semana, en menos de 5 días, de repente estando yo presente, llegaron los muchachos con el padre y la madre y los llevaban del brazo, y entraron y se juntaron con el director, me imagino, pero estaban molestísimos, igualitos, se fueron igual. Y después de hablar un rato, o sea, una hora, ¿cuánto sería? No sé. La cosa es que después me enteré de que estaban muy molestos porque los habían coaccionado a que fueran miembros de la obra, sin pedirles permiso, sin decirles de qué se trataba. Y el comentario que recuerdo que me hicieron fue que ¿para qué abrieron la boca? O sea, tenían que haberlo mantenido en secreto. Y entonces, como que no encajaba bien, o sea, qué raro, pero ¿cómo pasó eso? O sea, a esa edad, yo tenía pues 15 probablemente, no te das cuenta, o sea, no dices, o sea, si los padres no están de acuerdo es porque les han engañado y eso no concuerda, no debe ser, pero a esa edad uno no se da cuenta, pues. Eso es lo que quería contar, que lo Gracias, viví. gracias, Albert. Fíjate que lo curioso no es que los coaccionaran, sino para qué contaron a los padres. Bueno, Paula, te escuchamos. Gracias, Albert. Estás en silencio, Paula, por si acaso. Ahí voy. Ahí sí. Sí. No, venía escuchando, no me quiero olvidar de, aprovechando que estoy hoy acá, siempre se me complica un poco, pero bueno, un gusto volver a participar y a escucharlos, siempre es muy interesante, y cada historia nueva que aparece, siempre, nada, como les digo, es como una nueva historia absolutamente única y a su vez confirma, ¿no? Como esta matriz de la que siempre hablo, que es el Opus Dei y por la que han pasado la mayoría de las personas. Es como las metieron en una máquina, digo yo, hicieron lo mismo con todas las personas sin importar demasiado nada, ni el país, ni la historia de cada uno, ni nada, y pretendiendo como despersonalizarlas, una cosa así. Es muy fuerte escuchar el testimonio de Lala porque, bueno, eso confirma lo que creemos, ¿no? Y lo que muchos testimonios, por ahí no tan recientes como el de ella, vienen diciendo que mientras están diciendo que las cosas cambiaron, no cambiaron tanto, ¿no? Y quizás en las respuestas que dan, volviendo a lo de las respuestas que nos da el Opus Dei a quienes les preguntamos y demás, es esta cuestión de que no hay ni una señal de que la intención sea cambiar. Porque si siguen mintiendo, o sea, si las cosas siguen funcionando igual, si siguen mintiendo acerca, digo, en las respuestas, ¿no? Que dan y demás, no tienen ninguna intención de cambiar, y creo que eso es lo más fuerte porque, de alguna manera, si bien yo considero que hay que contar lo que ocurrió, más allá de que la institución ahora cambie y quiera hacer otra cosa, y bienvenido, ¿no? Que cambie, que quiera hacer otra cosa y demás, lo anterior hay que contarlo, pero resulta que lo anterior no es tan anterior y sigue siendo actual. Entonces no entiendo bien qué es lo que el Opus Dei está pensando de qué quiere, cómo quiere sobrevivir, ¿no? O qué piensa para lo que queda por delante. Dicho todo esto, que es más que un comentario, tengo una pregunta que cambia un poco todo el eje, pero todo el eje no, que no tiene nada que ver en realidad, que es que
o sea, ¿cómo es posible? Ya sabemos que el Opus Dei dice que tiene 90.000 miembros en todo el mundo, lo dice hace 20 años, dice lo mismo más o menos, creemos que ya no es real este número, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Le quería preguntar a ustedes, ¿y si tienen algún cálculo de cuántas numerarias auxiliares puede haber habido en el Opus Dei? Si hay un cálculo en función de miembros y cantidad de numerarias auxiliares, y si tienen números de algún tipo, alguien de todas las personas que participan acá, de cuántas numerarias auxiliares puede haber habido en la organización. Ya sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero pues son En su muchos época años, pico, quizás. muchos ¿Cuántas países. numerarias Claro, pero intentar auxiliares? son miles, decenas de miles, cientos, no sé cuántas serán, ¿no? A lo largo son, ¿cuántos? 6, 7 décadas por lo menos. Desde las escuelas, desde las chicas, digo, 8 En la décadas. historia, Sí, historia del Opus Dei, decís vos. sí. Uy. Bueno, yo podría decir que, bueno, Guillermina está diciendo que en la región de La Plata una directora dijo que son 80 Bien. aproximadamente La a región día del de hoy. Plata, que sería Argentina, Sí, Uruguay, Bolivia y Uruguay. Paraguay. Yo te diría que México y Guatemala, o Centroamérica, pero básicamente Guatemala era la zona de mayor producción de numerarias auxiliares y de exportación. Sí, yo hablé hace poco con alguien que me decía que hace unos 6 años eran 60 viviendo en el centro, en el mayor centro en Guatemala de numerarias auxiliares. Pero la verdad nunca se podrá saber. Claro. Yo, por ejemplo, tengo un número que es que en Argentina la escuela, el ICIED, después ICES, en total por esa escuela pasaron 1.080 alumnas. No todas pitaron como auxiliares, pero un buen número pitaron. En total la escuela funcionó 40 años y muchas mujeres, en general las más pobres y las de países limítrofes, ni las mandaron a la escuela, las mandaron directamente a trabajar. O sea que también es muy difícil porque hay un montón que no fueron a la escuela y por otro lado tengo el número de 1.080. Y después, en cuanto a que eran camadas de 45 chicas por año, más o menos las que entraban y que pitaban unas 15 de las 45, bueno, como un 30%, ¿no? Entonces, nada, yo calculo que unas, en total, a lo largo de la historia, es muy difícil el cálculo, ya lo sé, pero sin duda son cientos por cada país a lo largo, cientos digo, casi 1.000. Entre 500 y 1.000 debe haber habido en cada país a lo largo de la historia, no sé. Un No rato, creo Paula, que, unas acá, años. no acá creo hay que en millo- cada país, ¿eh? Pero no, No, para ¿Cómo, nada, Patricia? para nada. O sea, no creo que en cada ¿Cómo, país. Pati? No, no creo para nada ese número de 1.000, no, no, en En 80 Argentina, años, ¿no? en 80, no, En 1.000 70 numerarias años. auxiliares. No, 1.000 No, en entre auxiliares, Guatemala 500, pero digo, sí. entre no. 500 y 1.000, En no, entre Argentina, 500 y en la 1.000, región como, del Plata, en Argentina, Paraguay, ok, Uruguay, Bueno, Bolivia, va a ser un no, interesante no. ejercicio. Yo te paso el número, Fíjate voy a hacer cálculos. fíjate que tanto que en Argentina ok. prácticamente nunca hubo no ha habido numerarias auxiliares atendiendo centros de mujeres. Porque no alcanzaban, ok. No. Yo creo que, como dice Alicia, Centroamérica, México, sí son países que sí hubo, bueno, que hay todavía, o sea, sí un gran número. Perú Pero muchas. no Sí. creo que, o sea, puedas contabilizar así Estados Unidos, Europa, No, no. Claro. Guillermina, las 80 de la región del Plata, eso es a lo que vos decís hoy. Y mira, ese número lo dio Kathleen Donnelly cuando le hicieron una entrevista en La Nación a raíz del tema de las 43. Sí, salió con la misma nota, sí, sí, sí. A mí me cuesta Es decir, porque nunca creerle un dijeron, poco, bueno, pero yo el bueno. número internamente no lo sé, pero ese es el Sí. número que dio ella. Y Sí, no que sé en si este será, momento hay 80, pero en un claro, pico, hubo 300, en la década del 80-90, no ¿no? creo. En esta región, no creo. En México sí. Pensá que estaban en Buenos Aires, Rosario.
Unas ¿En poquitas, Mendoza? pero en Rosario se le puede preguntar a alguna de las chicas que estuvo trabajando acá en Rosario. Pero yo te digo, por ejemplo, que en Rosario empezó a haber numerarias auxiliares, me parece que en el 80 recién, en un centro de varones. No, Córdoba, después en Córdoba y Ujú. en Tucumán y después en Mendoza, pero que, por ejemplo, Córdoba, que no hay auxiliares, ahora solamente hay auxiliares en Buenos Aires y unas poquitas en Rosario, en Argentina. Sí. No, por eso yo digo, desde Y en puede la ser que escuela haya abrieron el que queden 72. algunas numerarias auxiliares en Tucumán. No hay. No, ya sé, pero yo digo, la escuela abrió en el 72, estamos en 2024, o sea que tenemos 60 años de escuela prácticamente, ¿no? Porque antes empezó a Bueno, haber auxiliares. pero En sí 60 sí años, lo que te podría decir es que sí, por ahí puede ser que hayan pedido la admisión muchas, pitado muchas estando en el ICIED, pero que no estuvieron muchos años, que quizás a los 2 o claro. 3 años No, de ¿cuántas irse. mujeres? Digo, mi pregunta apunta en realidad aunque sean pocos años, y en algunos casos fueron décadas, porque además hay mujeres, hay numerarias auxiliares que estuvieron muy pocos años y sin embargo, esos pocos años en algunos casos fueron más dramáticos para el resto de su vida que para otras que No, estuvieron más no, tiempo. sí, no me refiero a eso, Sí, pero te quiero decir que nunca hubo como muchísimas numerarias auxiliares. Ya te claro. digo, en los centros de mujeres nunca hubo numerarias auxiliares. Sí, Ujú. Lo que en podemos muy hacer pocas es poner, asesorías, sí, poner, Sí, la poner tareas. este asesoría, el tema. centro de estudios. ¿Cuántas mujeres en el mundo pasaron por esta matriz, por este sistema de entrar, Bueno, convertirse en, ¿no? Esa es la pregunta un poco, y pretender poner en números lo que el Opus Dei ha hecho con las auxiliares. Pero bueno, nada, por eso lo tiré así como No, está bien, Paula, me parece para que ver si es una aparecía propuesta. algún número. A ver, números en el Opus nunca te van a aparecer de nada. No, Y si no, aparecen es números, difícil. seguramente podemos llegar a dudar si son reales o no, o son números mágicos. O sea, me parece que es un tema a investigar, es un tema que se puede reconstruir. Así Sí. como me acuerdo que una vez con un grupo de amigas nos juntamos y empezamos a hacer una lista de todas las personas que conocíamos que habían sido numerarias y se fueron. Y armamos un listado larguísimo. Bueno, habrá que reconstruir entre las Claro, personas que conocieron. Para poder tener como más sí, información con todo esto, ¿sí? Para tener información certera, perfecto. porque, sí, Marina, ibas a decir algo. Es difícil, yo sé. Y la última que les pregunto es, ¿alguien sabe, alguien que haya estado en Roma, cuántas auxiliares había en Roma? Depende, No lo sabemos ahora, pero depende, podemos averiguarlo. Depende en podemos, qué Ok, época también. exacto. Podemos averiguar porque tenemos gracias, fuentes fidedignas. No, gracias a vos, gracias, Paula, gracias a vos. Yo les Sí, propongo algo. Ágora nos había preparado un video em, como resumen de estas publicaciones. No sé si quieren compartirlo y avanzamos un poquito más. Evidentemente hay mucho para hablar, pero así podemos reencauzar esto. Gracias. perfecto, Grace.
Hola a todos, hoy os traemos una noticia de última hora que sacude otro poco a la única prelatura personal de la Iglesia. El Financial Times ha publicado un artículo que puede ser revelador para quien no conoce aún el Opus Dei. Trata especialmente sus prácticas de reclutamiento de menores. Esta es la segunda investigación de este año que expone serias acusaciones contra la obra. Por algo será. Según el artículo, decenas de exmiembros han compartido sus experiencias con la periodista galardonada Antonia Candy, indicando que fueron reclutados como menores o que presenciaron intentos de reclutamiento de adolescentes. A pesar de las afirmaciones del Opus Dei de que no presionan a menores, los testimonios recientes cuentan otra historia. En realidad, siempre se vivió otra historia. En el artículo cuentan cómo estos menores son alentados a unirse como candidatos junior, vamos a llamarlos así si os parece, desde los 14 años y medio, adoptando las mismas prácticas y exigencias que los miembros plenos. Además, lo sabemos todos aquí, se les anima a practicar la mortificación corporal con cilicios y disciplinas. Lo más preocupante es que, a pesar de que somos cerca de 500.000 los exmiembros que sabemos cuál es la verdad, el Opus Dei persista en el negacionismo. Ese es negacionismo histórico y negacionismo del presente. Obviamente, estas prácticas continúan. Pero, ¿por qué la organización nunca reconoce que algo estuvo mal? ¿Es lógico afirmar simplemente que ya no lo hacen? Este artículo subraya además la necesidad de una revisión profunda dentro del Opus Dei para asegurar que estas prácticas abusivas no continúen. En nuestra opinión, la mayor práctica abusiva es negar la realidad. Porque la verdad es tozuda, tozuda, tozuda. Os dejamos el enlace al artículo del Financial Times en la descripción del vídeo para que podáis leerlo completo. Bueno, muchas gracias por esta presentación que nos han compartido. Es muy interesante también em, el poder ver las respuestas que da a este artículo la obra, más allá de que lo llama aclaraciones, que no son aclaraciones, sino que son, bueno, explicaciones propias. Me llamó mucho la atención cómo tratan de justificar el por qué esta importancia que ellos dan a la formación de gente joven, ¿no? Em, Hacen una aclaración que es, bueno, como un poco general y que no necesariamente es como real, digamos, que en realidad ellos quieren educar y quieren empoderar a la gente joven para que pueda elegir sus propios caminos, para que pueda elegir sus propios caminos. Y en realidad tratan de ser y quieren ser totalmente transparentes, como para que puedan analizar las distintas alternativas vocacionales que se les abren. Yo creo que no ayudan a analizar ninguna alternativas vocacionales, o sea, no están ayudando a que alguien pueda hacer un discernimiento si tiene que ir y formar parte de las carmelitas o de los dominicos. O sea, a mí me parece que a lo que apuntan es a que la gente se haga de la obra, no otras vocaciones. Y también llama mucho la atención en el artículo que publican en estas aclaraciones, cómo tratan de resaltar y justificar la importancia que le dan a este trabajar, por decirlo de alguna manera, con gente joven, escudándose en lo que sucede, por ejemplo, con determinadas personalidades como la de Carlo Acutis, que recientemente ha sido canonizado. Mencionan también el ejemplo de Santa Teresita de Lisieux, de Francisco y Jacinta, como representantes, digamos, de personas jóvenes que han luchado y buscado la santidad en sus vidas. Y también citan a alguien más, que es Pedro Ballester, que es alguien que murió recientemente a la edad de 21 años, que era numerario. Yo la verdad es que no tuve experiencia, como yo no conocía quién era Pedro Ballester, fui a investigar un poco. Sí, Carlo Acutis, una persona maravillosa, que siempre tuvo aspiraciones de santidad y de difundir milagros eucarísticos, y era un apasionado de Internet, por eso generaba plataformas como para poder difundir la fe católica, pero no conocía a este Pedro Ballester, que fue numerario. Es interesante, si alguien quiere, no es porque lo tenga que hacer, pero la verdad que siempre está bueno conocer algo nuevo.
me fui a la página de la obra y ahí leí un poco sobre el historial de este Pedro Ballester. Y curioso lo que escriben, esta es información de la obra, ponen que en el caso de Pedro, porque mencionaban si se lo podía comparar con otras personas jóvenes fallecidas, decía, es diferente. Vieron que siempre explican que en la obra algo es diferente, porque tuvo una vida muy normal, como si los otros no lo hubieran tenido, una vida muy normal, y estuvo en contacto con mucha gente. Su intenso apostolado se desarrolló con católicos no practicantes, con personas no católicas, con creyentes. Bueno, él se vinculó con una sociedad laica como era la del Reino Unido, donde vivía, y lo describen así: Pedro era muy normal, muy humano, muy cercano, y se ha convertido en un modelo muy asequible, un chico normal, que va a un colegio normal, que va a una universidad como los demás, aficionado a los videojuegos, con teléfono móvil, WhatsApp o Spotify, y esto es lo que a mí me llamó la atención. Alguien con las mismas dificultades para vivir la santa pureza, la templanza, el desprendimiento de las cosas materiales. Y esto se lo dedico a Mediterráneo, que siempre que puede lo menciona. Alguien con las mismas dificultades para vivir la santa pureza, la templanza, el desprendimiento. Lo primero que van a señalar es que tenía las mismas dificultades que cualquier común mortal para vivir la santa pureza. Como que los mandamientos, no es que le costaba el desprendimiento, la obediencia de los padres, la santa pureza. Recuerden esto, Mediterráneo diciendo los únicos mandamientos que se vivían ahí eran el sexto y el noveno. Bueno, son vidas que son ejemplares, pero bueno, no sé por qué esta necesidad de hablar de la normalidad y era normal y era como todos los demás. Bueno, somos como los demás. Menta, te escuchamos. Sí, una cosa que quería comentar es que, a ver, al centro que yo fui donde pité, sí, una chica se fue de ese centro a la Cartuja en Francia, animada por el sacerdote del centro, pero comento que el sacerdote del centro se fue en ese momento, ese sacerdote. Bueno, la cuestión cuál es, yo puedo decir en este interés hacia la juventud que yo varias veces he comentado con algunas de ustedes, que en ese mismo centro donde yo iba empezaron a ir unas chicas ciegas, no videntes, y que les dijeron que no fueran más. Entonces, por ahí vean, por un lado, lo que es, y es más, yo estuve presente cuando se los dijeron. Y una de ellas era hija de una supernumeraria, fíjense hasta qué punto. Después hay que ver también las averiguaciones que hacían sobre las personas que iban a las meditaciones. Yo, por ejemplo, invité a una amiga cuya mamá era empleada doméstica y me dijeron que no le invitara más a esta amiga. Después, por otro lado, las entrevistas que se hacen a las familias para ingresar a los colegios, que varios de los que están acá han trabajado en colegios. Entonces, no es a la juventud, o sea, nos interesa la juventud, nos interesa cierta porción muy específica de la juventud a la que buscamos y formamos de una manera también muy específica, ¿sí? Después, por otro lado, también lo que quería comentar es que viviendo en otro país, porque me pidieron que fuera a vivir en otro país, las vocaciones, de las 4 vocaciones recientes que había, 3 habían salido del colegio. Al colegio se lo cuidaba como oro, porque era del único lugar de donde venían las vocaciones. Nada más. Gracias, Menta, gracias. Albert, Gracias, te Grace. escuchamos, Albert. Sí. Quería contar de que me han hecho recordar con todo lo que se está comentando, que todo se trataba de hacer un ambiente de misterio, ¿no? Porque todo era secreto, lo del silicio era secreto, o sea, a mí me lo contaron porque yo era especial, ¿no? Porque yo nunca pité, entonces me contaron eso del silicio y de las disciplinas, era secreto, y como no me podían dar uno a mí, entonces me decían, lo que puedes hacer, puedes rezar con los brazos en cruz, y eso es dificilísimo, yo lo he tratado de hacer.
Así que eso es lo que hacían, era como meterte en una sociedad secreta, ¿no? Es algo especial, es solamente para algunos. Y creo que eso era el encanto que lograban hacer con este misterio alrededor de las cosas. Eso nomás quería comentar. Ahora, Albert, gracias por tu comentario. Me hiciste pensar, ¿por qué no te podían dar un silicio, una disciplina si vos lo querías usar? Que no te dieran las preces se entendía, porque las preces eran un documento interno. Ahora, la mortificación corporal, si vos la pedías y querías, o sea, viva la libertad. O sea, te lo podían cobrar para no dártelo gratis, pero, a ver, te los hubieran podido dar. O sea, y la mortificación corporal es algo que está vinculado con el tema de la renuncia a un gusto personal. Hay gente que lo llamará mortificación corporal y le dará un sentido espiritual. Hay gente que renuncia a cosas y no lo llama mortificación corporal con un sentido de este tipo, sino que por ahí con un afianzamiento de su propia personalidad. O sea, no lo Pero, vamos a dudar. A lo que Grace, vamos es que ¿renuncias porque eres católico creyente o porque o la gente que tiene que madrugar, las madres que tienen que cuidar a sus hijos y tener que no tienen medios, que tienen que no, hay de trabajar todo, hay mil renuncia. cosas? Eso, como no son católicos, eso no es mortificación, eso no vale. Que yo Sí, tengo no, espera, no, no. Agus, todo vale. Lo que hacemos, no, Agus, lo que hacemos libremente para renunciar a nosotros mismos y sobre todo para poder beneficiar a otros, o servir a otros, o atender a otros. Eso tiene un mérito impresionante. Ponele el nombre que le quieras poner. Es un renunciar a algo personal en función de otros. No, no simplemente para decir renuncio porque renuncio por eso no tiene mérito, eso es una pavada. Pero lo que voy es a que en el caso de personas menores, o sea, a mí no me decían, mira, si vos querés podés usar el silicio. A mí me decían, vos tenés que usar el silicio. Otra cosa es que yo lo usara o no lo usara, o que después en la charla dijera, uy, no usé el silicio. Pero no me daban la opción, no me decían, elegí entre esta variedad o elegiste vos una mortificación corporal. Así como había que rezar las preces, había que usar el silicio. Y eso no te daba la libertad, a eso vamos. A Bueno, eso vamos. ni la explicación ni el por qué. O sea, quiero decir que todo este tipo de cosas que a lo mejor, bueno, no tienen ningún sentido por lo menos para mí, de la mortificación corporal y tal, me parece que es como, eso creo que lo ha dicho Marina antes, ¿no? O sea, que este tipo de cosas no era lo más importante del Opus, ¿no? O dormir en tabla, como dormíamos las numerarias, ¿no? También me gustaría saber si eso ya no duerme en tabla y ya no hacen un día a la semana duermen sin almohada y los varones duermen en el suelo una vez a la semana. O sea, ese tipo de cosas ya han cambiado. O sea, ya todos tenemos colchón y ya todos tenemos aparatos para oír música en nuestro cuarto. Se siguen rezando las 3 Ave Marías de rodilla antes de dormir con agua bendita y los brazos extendidos. O no sé, me gustaría saber si ahora ese tipo de cosas tan católicas para el Opus Dei, tan de entrega, se siguen haciendo, ¿no? Simplemente es una curiosidad, nada más. La Ya tendrá la palabra. alguien te va, sí, la edad que se fue hace poquito te puede contestar. Acá pone senda, se besa el suelo al despertar con el serio. No lo sé, no lo sé. Le tocaba a Marina, le tocaba a Marina. No, pero di tú, bueno, perdón, ahí, perdonadme. No, lo de que si tú dormís en tabla o no. Yo fui agregada, así que bueno, en eso tuve la ventaja, pero sí, con respecto a lo del silicio que decía Grace, que se lo llevaba a su casa, que lo dejaba, perdón, en el centro, en las agregadas, no. No, No sé, claramente. yo me lo llevaba a mi casa y rezaba para que ninguna de mis hermanas que dormía conmigo abra mi cajón porque dije, acá se pica todo. Y más de una vez hubo sospechas al respecto. Pero bueno. Yo quería leer una cosa nada más que dijo el fundador en unas publicaciones internas que yo tenía descargadas, sobre todo por este énfasis que puso Fernando Caris en la libertad, ¿no? Que bueno, no parece estar dentro tanto del espíritu de la obra, porque San José María lo plantea de otro modo, porque dice, hijo mío, convéncete
de ahora y para siempre. Convéncete de que salir de la barca es la muerte y que para estar adentro de la barca se necesita rendir el juicio. Yo cuando hablaba de la barca pensé que se refería a la barca de la iglesia y después leí en contexto y la barca era la obra y los elegidos de entre la muchedumbre eran las personas que habían pitado. Así que bueno, alta presión tener que irte, ¿no? Después de leer esto tantas veces. Exactamente, si Pero es bueno, que por eso, como todo está escrito, como todo eso está escrito en los documentos que son cómo se organiza la obra y qué es lo que hay que hacer y todo eso, si es que está escrito. Esas son palabras del fundador que se va de la barca, se va de la barca de la obra. O sea, no está hablando de la iglesia, ni mucho menos. Por eso, a los que nos íbamos, teníamos la sensación de que era la iglesia o Dios el que ya no nos quería. O sea, que es que todo lo que escribió el fundador, que está oculto, o se sabe un poquito solo que sacan lo que quieren, ahí está la raíz de todo, de todo lo que denunciamos. Si es que yo siempre lo digo, los tomos de meditación, los tomos de los cuadernos, las noticias, todo eso está impregnado de lo que es el Opus Dei y cómo se vive y cómo hay que vivirlo y tal. Y un detalle curioso que el otro día estuve leyendo en el documento este del espíritu y las costumbres, bueno, habéis mencionado lo de las preces, ¿no? Que dice que cómo hay que hacer lo de las preces. O sea, se rezan, entras, inclinas, te arrodillas y besas el suelo. Pero quien tenga dificultad, se supone que tiene algún impedimento físico, dice, hace una inclinación hasta tocar la cabeza con el suelo. Entonces digo, ¿qué diferencia hay entre besar el suelo y hacer una inclinación ¿entendéis? O sea, hasta esos detalles absurdos están registrados, con lo cual yo me mantengo en mi posición, en mi pensamiento, en mi idea de que todo lo que denunciamos es real porque el Opus Dei lo ha previsto así, empezando, por supuesto, por el fundador. Bueno, ya me callo. gracias Agustina, gracias Agustina. Marina. Uy, Agustina, por favor, no te calles, porque entonces, ¿qué hacemos? Ni se te ocurra callarte porque vamos, es Exactamente. la fuente principal. Es que yo soy un desastre, ni guardo el orden que hay que tener. Si me voy Igual, te queremos igual, Agustina, te queremos Gracias. igual. Yo también a vosotros, pero Grace, si me mandas al cuarto oscuro ese, me lo habré merecido. O sea que... No, no es oscuro, no te preocupes que yo ya estuve. Y ¿sabes qué pasa? Que sin tu trabajo no estaríamos aquí ahorita platicando. Esa es la pura verdad. 22 años. Es que me sale a veces así como decir algo, ¿no? Bueno. Y tendría que ser más educada, guardar las normas. No, está muy bien, está muy bien, Agustina. Todo muy bien. Yo, Marina. Sí, a mí lo que me pasa es que cuantas más intervenciones hay, más cosas me voy apuntando y se me van acumulando luego para decir, entonces intento ser breve, pero ya tengo una montaña. Pero bueno, al hilo de esto que decía Agustina, de que todo está escrito, esa minuciosidad y lo que sabemos que siempre ha habido, o sea, es muy, digamos que es muy jurídico el Opus Dei, no, con eso no quiero decir que sea legal, quiero decir que hay mucha normativa, muchos textos escritos, ¿no? Y, Regulado. Regulado, vale, perfecto, esa es la palabra, gracias. Pero entonces aquí no deja de sorprenderme que precisamente para saber cuántas personas entraron y cuántas personas se fueron, esa pregunta que ha hecho Paula, ¿no? Que parece como tan evidente, sea tan sumamente difícil y complicado, ¿no? Yo estoy convencida, esta es mi sensación,
de que todos esos números tienen que estar en algún sitio y desde aquí hago un llamamiento. Si hay algún director en Roma, ex alto cargo que haya tenido acceso a esa información, por favor, haremos protección de las fuentes, todo lo que queráis. Ojalá recientemente como Lala, o sea, Ojalá, no de ojalá de algún cuando yo día. me fui, sino Ojalá algún hace día poco. existan esos datos y también el Opus Dei, bueno, de alguna manera, no creo que ellos los den directamente, pero por lo menos, no sé, manifiesten algún tipo de voluntad, pues como cuando dicen que son 95.000 miembros o 92.000 o no sé qué, pues bueno, aunque no sea del todo cierto o no sea posible contrastarlo, pero que den algo de información. Lo digo también porque así retomo con la respuesta del Opus Dei al artículo del Financial Times, donde, y cito textualmente, ¿no? Dice, entre los jóvenes que asisten a estas actividades sobre el tema de captación de menores, algunos deciden emprender un camino vocacional de celibato apostólico, mientras que la inmensa mayoría descubre su vocación al matrimonio. Y esto también ¿no? Uniéndolo a lo que comentaba Grace de ese discernimiento, de la vocación y tal, ¿no? Entonces, eso de que la inmensa mayoría, sobre todo en jóvenes y en menores de edad, descubren su vocación al matrimonio, vamos, yo personalmente puedo decir que no conocí jamás a una persona menor de edad en todos los años, que fueron 10 años que estuve en el Opus Dei, que pidiera la admisión como supernumeraria. Yo personalmente no conocí absolutamente a nadie y he estado en una de las regiones más grandes de España y en España, que supongo que es uno de los países donde más personas puede haber del Opus Dei. Entonces, cuando dicen la inmensa mayoría, hay otro momento en su respuesta donde también dicen que la mayoría de ex miembros del Opus Dei, ¿no? O personas que pertenecieron al Opus Dei siguen vinculados a la obra y siguen participando y tal. Cuando hablan de esas mayorías, de nuevo, o sea, ¿por qué no dan los datos y por qué no una institución que tiene todo tan absolutamente cuantificado y regulado no puede dar una cifra, un porcentaje? Y de verdad que ojalá, o sea, yo esto lo digo con la mejor intención simplemente de tener la verdad, ojalá seamos la minoría quienes entramos al Opus Dei siendo menores. De verdad, o sea, no hay nada que me haría más ilusión que pensar que, mira, lo mío fue una excepción o fue un caso aislado, ¿no? De verdad que me quedaría más tranquila pensando que esto no pasa, que fue una cosa del pasado, pero eso sería de nuevo aceptar la mentira, ¿no? Y aceptar esa falta de información. Entonces, por lo menos cuando el Opus Dei diga que es la mayoría o tal, o directamente que no diga que es la mayoría, que digan que son varios, ¿no? O sea, ya esto como Así es. recomendación, pero mentir directamente a la cara y no dar un dato para sustentar lo que están diciendo, yo esto también, si hay alguna persona que pertenece al Opus Dei y realmente se cree, ¿no? O alguien que es simpatizante o que ha pertenecido al Opus Dei y cree que estamos exagerando y lee esto, pues no sé, también apelar un poco al pensamiento crítico y a buscar esa información y a contrastar, porque al final, si tuviéramos un dato de qué porcentaje de niños estuvimos ahí dentro, pues podríamos hablar de la misma realidad, pero si no hay ese dato, no hablamos el mismo lenguaje al final, ¿no? Y entiendo que es lo que pretenden y que hay una estrategia de comunicación detrás. Y luego respecto al santo o este proceso de canonización de este chico que comentaba Grace y tal, también me acordaba de esos modelos, ¿no? Que nos ponían cuando éramos pequeñas por el chat. También alguien mencionaba a Montse Grases, Alexia. O sea, en el fondo te ponen modelos también de chicas jóvenes, de esa idea también uniéndolo a todo lo que se habla de la mortificación, esa idea del sufrimiento, engrandeciéndolo, haciendo como que es algo casi deseable, ¿no? Y también, y ya para cerrar, ¿no? El tema de la mortificación, yo entiendo que alguien puede renunciar en algo por otra persona o por hacer algún bien a alguien. Y eso es algo tangible y concreto y eso es algo que lo puede hacer un católico, un no católico, da igual, ¿no? Pero para mí hay un sentido del cilicio y de la mortificación corporal en concreto que es el dolor por el dolor, la renuncia por la renuncia. Uno le puede luego dar el sentido que quiera, yo ahí no entro en cuestiones religiosas, pero de hecho, digamos que objetivamente no es algo que produzca un bien a nadie. Eso yo creo que todos podemos estar de acuerdo. No hay una persona concreta que se beneficie de eso, como si alguien hace un favor o renuncia a algo
para dárselo a otro, ¿no? En eso yo creo que es algo objetivo, o sea, no, de ahí no se saca ningún bien. Y luego en ese aspecto de la libertad que decíamos, aparte de que te obligaran a usarlo, o por ejemplo el tema de la cama, etcétera, las numerarias tenían un tipo de mortificaciones, las agregadas tenían un tipo de mortificaciones, los numerarios hombres tenían un tipo de mortificaciones corporales, o sea, todo está estipulado. No, incluso ahora mismo Lala, ¿no? Lo ha dicho que para nosotros es normal, en el sentido de decir, no, yo era agregada, no dormía en cama, en tabla de madera. ¿Por qué? Porque para tu tipo de vocación, entre comillas vocación, pero hay ese tipo de mortificación corporal. Entonces, toda esa libertad que se supone que rodea a estas renuncias y estas mortificaciones, de verdad que es que se cae por su propio peso. Y bueno, yo solo puedo pedir, por favor, que no nos mientan a la cara. Y nada, que agradezco mucho tener este espacio para por lo menos que nos vayamos un poco reafirmando en lo que vivimos y en sentir que es algo real, ¿no? Porque es que a veces intentan como hacer dudar también incluso a los exmiembros de si lo que han vivido es real o no, ¿no? Y si hubo libertad o no hubo libertad. Entonces, si hay alguien que está un poco en ese bucle a veces, yo de verdad que solo puedo animarle a reafirmar que lo que vivió es real y que no es un caso aislado. A ver, Marina, lo que vivimos ha sido tan real como nuestra vida misma. Eso no lo puede poner nadie en duda ni lo puede malinterpretar. Es así. Y la verdad que es solo cuestión de buena voluntad. Ellos podrían dar esos datos si quisieran porque los tienen. Porque siempre se ha llevado un registro exhaustivo de todo. En el caso de los sacerdotes, cuántas confesiones atendieron, cuántos retiros ascendieron, cuánta de la dirección espiritual, todo estaba tabulado, todo estaba tabulado. Nosotros tabulábamos cada día en la hojita esa que hacíamos del examen de conciencia de la noche, con la clave que queríamos, todo está tabulado. ¿Cuántas tienen que pitar? Si uno tenía que informar, había que tener 5 amigas para que pitara, había que tener 10 amigas, pero había que tener... Sí, siempre se movieron con cifras. Ellos las cifras las tienen, lo único que tienen que hacer es darlas, y eso es cuestión de buena voluntad. Bueno, a ver, que me diga ahora cómo seguimos, porque estamos ya en el tiempo. Menta nos pide la palabra, Agustina nos pide la Y palabra. Michael Quiero decir, ha pedido la palabra. exactamente. Sí, quiero que sepamos esto. Ahora, cuando terminemos, empieza el after, la tertulia pirata, lo llamen un encuentro paralelo, sin grabación. O sea que eso lo vamos a tener. Y desde ya a Michael le pedimos que se quede en ese encuentro que es con otro link, pero para poder participar. Pero ahora, aunque sean 2 minutos, Michael, hacenos tu presentación. Así no te quedas sin participar en este encuentro, por favor. Muchas gracias. Hablo en castellano por 2 segundos y pues en inglés. Okay. Muchas gracias por la invitación. I was now in English. Okay, I was a numerary I whistled in Scotland. Maybe I'm the only male numerary that whistled in Scotland, and I left. Yay! So, anyway, I'm from England, and I was there 1995 to 2004, and I left desperate. I was really desperate and angry, and it was a bad departure, and lots of things, and lots of difficulties then. But for 20 years, I was really suppressing it, and when I suppressing the hurt and the anger, and I read the first article of Antonio Conde in the Financial Times in April, and I started to realize I'm still angry, a lot to say. So I got networking with other English speaking ex-members through a Reddit forum and started to express and testify and share and comment and understand, and I went into humor to express my feelings. I coordinated a book that was a imitation of the way. So anyway, but actually, and then I decided I'm going to complain to diocese for leaving me, for abandoning me, and those complaints are still outstanding. 4 dioceses, 1 in Scotland, 3 in England, and but then my Christian friend, pushed me a bit to forgive, and that helped, and I forgave
all the people I needed to forgive in Opus Dei and family members, and that created a transformation really. But you know, I've realized that I'm a bit freer to actually pursue legal avenues, you know, some unusual ones. I'm taking legal action against 2 dioceses, one in Scotland, one in England. There's 2 others in the way, and that legal action is for failure to supervise Opus Dei. I know many people are suing Opus Dei or taking action against Opus Dei. My approach is different, to hold the diocese accountable, and I'm doing it by myself. No lawyers are interested, but they're not helping me, they're not representing me. So I'm going to, if necessary, I will go to court and I will cross-examine bishops on their duty of care to the lay people of their diocese, and that includes us, because we were lay people, no more, no less, in canon law, in reality, in scripture, than anybody else. So I'm prepared to do that. I'm a lawyer. I'm prepared to be mad, to be smeared, to be lied. I don't mind to make a fool of myself. So I believe that God is with me, and I'll see what happens. I'll keep you updated if you're interested. I've published my testimony in English, Spanish, German, Dutch, and soon also in French and Italian. So my languages that I can at least read from. I don't speak them really fluently, but I am doing YouTube testimonies, and so I'm now public. My name is public. I'm an activist, and I'm doing what I can in the way I think is best. And I'm networking mostly with English speakers. The Spanish world, the Spanish X world, is a vast mystery to me, but becoming less mysterious now. So anyway, there we are. I'm coming at a different angle from many people. So thank you for listening and for having me. Thank you. Muchas gracias por todos. A todos. Muchas gracias a ti por compartir este espacio y por contarnos de esta iniciativa tuya. Te invitamos lo mismo que a todos los demás a quedarte para este encuentro que tenemos ahora a continuación, en este link que han puesto, donde podemos hablar con mucha más calma, donde podemos preguntarte más cosas y donde, bueno, claramente podremos por ahí pedirte más información sobre esta participación que nos pides, estos comentarios frente a esta iniciativa innovadora, digamos, que estás planteando, ¿sí? So thanks a lot, Michael, for sharing this group. Thank you a lot. Okay. Bueno, vamos a ir cerrando, no porque hayamos agotado el tema, porque esto recién empieza, pero sí por hoy lo vamos a dejar. Le agradecemos muy, pero muy especialmente a Paula, a Andrea, que nos hayan acompañado, a Michael, que se hayan sumado, a Dada, que participa por primera vez, y a todos los que cada viernes nos acompañan y participan y suman sus experiencias en este espacio. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos en ese encuentro informal, sin grabación, donde se puede hablar de lo que sea sin ningún tipo de inconvenientes. Muchas gracias y nos volvemos a ver el próximo viernes. Gracias. Thanks a lot.